Tiene el uso de la palabra la doctora Santos Morales y va a comenzar usted. Muchas gracias, señor presidente. Junto a Pía Garralda, Carolina Vilches y Nicolás Tazara, en representación de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, el Comité de Acción Jurídica, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y los querellantes particulares Elsa Pavón, que está aquí en la sala, Rosaria Isabela Valenci, Clara Petracos, Alejandrina Barri, Adriana Chamorro, Graciela Sobrino, Soledad Ossetti, Martina Laborde, Santiago Laborde, Teresa Laborde, Walter Doctors, Ana Julia Boneto, Francisco Simón, Marta Húngaro, Nora Húngaro y Rebeca Krasner, junto a quienes también integramos el colectivo jurídico político Justicia Ya La Plata, la Asociación de Profesionales en Lucha, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la colectiva Azucenas y Hermanos Zaragoza, presentamos este alegato. Y la Fundación Anaí como integrante también de esta querella unificada. Habiendo pasado 17 años de impunidad, lo hacemos también por nuestro compañero Jorge Julio López. También seremos la voz en este nuevo juicio, pese a lo que pretendieron los responsables de su segunda desaparición forzada, que como ya hicieron mención nuestros colegas preopinantes, es un caso que aún continúa impune. El devenir político de nuestro país hace que el alegato que vamos a desarrollar a continuación transcurra en medio de un peligroso avance de sectores que niegan el genocidio y reivindican a la dictadura cívico-militar eclesiástica. Esta nueva embestida obliga a remarcar la importancia de estos procesos en los que buscamos verdad y justicia. Cuando hablas es... Perdón, está abierto un micrófono, si pueden apagar, por favor. Si pueden mutear. Reitero, remarcar la importancia de estos procesos en los que buscamos verdad y justicia. Verdad y justicia que sirve para seguir tejiendo una memoria que sea una barrera que impida los hechos atroces sufridos por las víctimas, actos que, como hemos escuchado durante este juicio, se vuelven a repetir. No fue fácil, señores jueces, llegar hasta acá. Los poderes del Estado pusieron énfasis y esmero en perpetuar la impunidad, con autoamnistías, leyes de obediencia debida y punto final, el famoso 2x1, los juicios fragmentados, a cuentagotas, contra pocos genocidas y por pocos compañeros y compañeras, la reivindicación de genocidas con ascensos y nombramientos políticos dentro de las Fuerzas Armadas, excarcelaciones domiciliarias, teoría de los 2 demonios, entre tantas otras. Fueron muchas las luchas que dimos contra ellas, los organismos de derechos humanos y las organizaciones populares, tanto desde dentro como desde afuera de los juicios. Peleas que seguimos dando a casi medio siglo de los hechos que aquí se están juzgando. Señores jueces, si estamos acá acusando a los imputados de este juicio, es producto de la enorme lucha que han dado las organizaciones defensoras de los derechos humanos, sociales, políticas, los sobrevivientes, familiares y todos los y las que, incluso antes del inicio de la dictadura y durante todos estos años, han luchado incansablemente contra la impunidad de los crímenes cometidos desde el aparato del Estado. Muchas de las personas que declararon en este juicio dieron cuenta de esa pelea y en honor a la brevedad nos remitimos a lo que hicieron mención las querellas anteriormente. Venimos a alegar por genocidio y porque fueron 30.000. Señores jueces, antes de introducirnos al alegato propiamente dicho, entendemos necesario exponer algunas consideraciones previas. Justicia Ya se convocó por primera vez frente al Congreso de la Nación cuando logramos la anulación de las leyes de obediencia debida y el punto final. Por lo cual nuestro colectivo tiene ya 20 años de existencia.
Y fue Adriana Calvo, compañera de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, quien frente a la reapertura de las causas contra los genocidas, luego de la impunidad que los sucesivos gobiernos garantizaron, al avalar las infames leyes rematadas por Menem, justamente con los indultos, imaginó compañeros y compañeras transportando denuncias y testimonios en carritos de supermercado. Y ese fue el origen de este colectivo que nació de la lucha contra esa impunidad y con la firme convicción de que estas causas son de todo el pueblo en su conjunto. Estos procesos se realizan por el enorme esfuerzo, como ya dijimos, de los sobrevivientes, familiares, los compañeros y las compañeras que dan testimonio una y otra vez. Sin embargo, denunciamos una vez más que hasta hoy no se han abierto la totalidad de los archivos de la represión estatal. Constantemente escuchamos los sobrevivientes hablar de las guardias. Nos seguimos preguntando, señores jueces, ¿por qué no se utilizan las plantillas de personal de las brigadas y se investiga a la totalidad de los agentes que formaron parte? Esos listados existen desde la famosa causa 44 y luego fueron recopilados en los años 90. No podemos seguir juzgando cadena de mando por razones obvias y ya se han mencionado en esta sala. En primer lugar, la impunidad biológica. Y en segundo lugar, porque la mayoría de los aquí imputados ya se encuentran condenados. Este juicio se inició con la proyección de los testimonios de Adriana Calvo, militante de la ED y armadora de la lógica del sistema represivo a través de la reconstrucción de lo sucedido en los centros clandestinos de detención y exterminio, y que lamentablemente no pudo ver ninguno de los juicios donde se ventiló su caso. Nuestra compañera Nilda Eloy, que en el juicio por la verdad reconoció la voz de su violador Ferreiro, quien murió siendo imputado en esta causa de manera completamente impune. A partir de esa declaración comienza el armado de la causa conocida como el infierno y son los hechos que aquí se están juzgando. Marina Cristina Gioglio, Luis Velasco Blake, Jorge Alegra, Teresa Garín, Chicha Mariani, nuestra querida Beatriz Cerebriski, la mamá de Patricia Uchansky y madre de Plaza de Mayo de Mar del Plata, que tan presente estuvo y que guardamos en nuestra memoria esa foto donde ella está sentada con una flor en la celda del pozo de Banfield, donde estuvo su hija. Sabemos que somos injustos porque el número de compañeras y compañeros que hoy no están y fueron parte de la reconstrucción de esta memoria colectiva es mucho más grande, pero queremos homenajearlos en ellos a todos. A lo largo de estos años de audiencias, hemos constatado que casi el 25% de los testigos propuestos fallecieron. Un enorme número no se encuentran en condiciones de declarar, ya que estos hechos han ocurrido hace casi 50 años, medio siglo, señores jueces. También asistimos, como ya hicimos referencia, a impunidad biológica con genocidas muertos en el camino, como es el caso del conocido Miguel Osvaldo Checolás, u otros que ni siquiera pasaron por un tribunal muriendo impunes, sin siquiera haber sido procesados. Esto nos lleva a reclamar más fuerte que nunca que es necesario juzgar, como insistimos, la plantilla de personal. A lo largo de este juicio quedó en evidencia, una vez más, que se necesitó una enorme cantidad de piezas que hicieran funcionar el aparato represivo. Esto además es sumamente peligroso si queremos mantener la memoria histórica, la verdad y la justicia. Desde el colectivo Justicia Ya, que es parte querellante en estos juicios, participamos plenamente en cada uno de ellos y lo seguimos sosteniendo, pero tenemos claro
que estos son los juicios que tenemos y no los que queremos. A 40 años del fin de la dictadura, volvemos a reclamar la reapertura de todos los archivos. Estamos viviendo en tiempos donde se reinstala, como dijimos, la teoría de los dos demonios, o peor aún, se avanza fuertemente en borrar la existencia del genocidio. El actual gobierno nacional no solo lo niega y reivindica la dictadura, sino que se ocupa de no dejar dudas sobre ello. Recorriendo cuarteles, usando hasta el mismo lenguaje fascista de aquellos años, tal lo ha hecho la vicepresidenta semanas pasadas, hablando del sucio trapo rojo, y recientemente el presidente que negó una vez más a los 30.000 en el acto de apertura de sesiones del Congreso de la Nación. Milei nombró nada menos que a Alberto Presti como jefe del ejército, hijo del genocida Roque Carlos Presti, y si bien, señores jueces, ningún hijo es responsable de los crímenes de su padre, el actual jefe del ejército jamás repudió lo hecho por él, como sí lo hicieron muchos hijos e hijas de los genocidas. Presti padre estuvo a cargo de los centros clandestinos de detención en La Plata, como es el caso de La Cacha. Fue jefe del área operacional 113, jefe del regimiento séptimo de La Plata y fue responsable del ataque a la casa de 30, donde entre los 5 asesinados está la mamá de Clara Anaí Mariani, quien fue apropiada cuando tenía solo 3 meses de edad. Presti, además, fue uno de los que interrogó a Adriana Calvo, víctima en este juicio. Asimismo, señores jueces, no podemos soslayar que durante 40 años los sucesivos gobiernos se negaron a juzgar a los responsables civiles del genocidio. Esa falta de interés, que en realidad implica un interés en seguir sosteniendo la impunidad de los actores económicos que propiciaron y se beneficiaron con la sangre de nuestro pueblo. Hoy la estamos pagando, ya que son los mismos sectores impunes que propician y se benefician con este plan económico, con el más de 60% de pobreza y con más de 7 millones de personas bajo la línea de indigencia en nuestro país. Quizás una de las características de este juicio es el desarrollo de las audiencias durante la pandemia. Durante 2 años tuvimos que adaptarnos a esta nueva modalidad de juicios. Para los querellantes y testigos fue una prueba muy difícil. La imposibilidad de ser acompañados en una sala, la brutal imagen partida y compartida de testigos querellantes con los represores en un mismo plano y asistir en soledad a los privilegios en los que se encuentran los represores que escuchan las audiencias desde la comodidad de sus casas como lo están haciendo ahora. Este juicio ha podido ubicar una compañera embarazada de la cual no se tenía registro y como consecuencia buscamos otro niño más. Hemos podido por fin poner nombre y apellido a muchos compañeros y compañeras que venimos arrastrando con apodos en los trabajos de recopilación de datos que originalmente armó la ED. Esto ocurrió cuando el Estado mostró que en menos de 1 año se podía usar las herramientas disponibles y cruzar los datos que aportamos y que durmieron durante décadas en los juzgados. Así muchas familias y compañeros pudieron reconstruir algo más de lo sucedido con sus seres queridos. También durante este juicio pudimos detectar otra vez el rol de la DITBA en el robo de bebés y la maquinaria que giraba en torno al reo Vergés en la restitución de Daniel Santucho, apropiado por un represor de la Unidad Regional de Lanús, de la cual dependía precisamente el Pozo de Banfield hasta 1976 y luego la Brigada de Investigaciones de La Plata. También demostramos a lo largo de las audiencias la coordinación de fuerzas en la represión a nivel internacional, el nefasto Plan Cóndor, del cual fueron víctimas numerosos compañeros y compañeras
aún previo al 76. De lo que estamos convencidos y no abandonaremos esa lucha es que nuestra sociedad necesita no perder ese hilo histórico de memoria en la búsqueda de verdad y el reclamo de justicia. Señores jueces, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, plantearemos oportunamente en los puntos en los cuales en que exista coincidencia las adhesiones a los alegatos expuestos tanto por las fiscalías como las querellas que nos precedieron, y además expondremos las partes más relevantes de nuestro alegato, comprometiéndonos a entregar la totalidad por escrito al tribunal, ellos amparados en la acordada 112. Con relación a los imputados y la materialidad, adherimos a lo planteado en forma detallada y extensa por la Fiscalía, en primer lugar por las probanzas contundentes respecto de la participación de cada uno de los imputados en el plan genocida, que de hecho ya fueron condenados en juicios anteriores por otros delitos, en los cuales se demostró su participación como eslabón de la maquinaria del terrorismo de Estado. Asimismo, en particular, adherimos a lo planteado respecto a la estructura y funcionamiento de los centros clandestinos de detención, conocidos como Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield, El Infierno y la Brigada de Investigaciones de San Justo. También con respecto a su esquema represivo, el andamiaje normativo sobre el cual se sostuvo el plan genocida, las fuerzas que operaron en cada uno de ellos y lo planteado respecto a las condiciones de detención de las víctimas. Los compañeros y las compañeras. Ahora nos vamos a referir al Grupo Nacional, que nosotros entendemos constitutivo del delito de genocidio y que nos parece importante resaltar en función de los aspectos centrales de nuestro alegato y acusación. Las víctimas de este juicio, que fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas, asesinadas, abusadas, y algunas de ellas liberadas, no fueron elegidas al azar. En efecto, las víctimas conformaron un grupo determinado por el Estado represor. Ilustraremos una parte de esos grupos como ejemplo a partir de las víctimas que sufrieron los delitos perpetrados por los represores que actuaron en las dependencias que funcionaron como centros clandestinos de detención y exterminio y que hoy estamos juzgando en esta sala. Rafael Lemkin definió la esencia del genocidio como la destrucción de la identidad nacional de los oprimidos y la imposición de la identidad nacional del opresor. A su vez, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por Naciones Unidas en 1948 y ratificada por el Estado argentino en el año 1956, define en su artículo 2 al genocidio como cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro. Todos estos actos fueron perpetrados por los imputados que están sentados hoy en el banquillo de los acusados. Tal como ya se afirmó aquí por las querellas preopinantes, el enemigo a quien el autodenominado proceso de reorganización nacional se proponía exterminar es definido por el propio genocida. Se trata de un otro al que se le niega entidad y pertenencia, transformando en un cuerpo social extraño, un enemigo, ese otro que pasa a ser cosificado
de esta manera para poder hacerlo objeto de la administración de muerte ejercida desde el poder estatal. Se construye de esta manera un enemigo que por regla es difuso, pero que ha sido condensado en un concepto definido por su carga negativa, el delincuente subversivo, enemigo de la sociedad por atentar contra sus valores. Los alcances reales del concepto están determinados por el mismo aparato genocida de acuerdo a sus intereses. Es decir, la pertenencia al grupo a exterminar no estaba dada por las características propias del grupo como tal o por cada uno de los individuos, sino por la determinación subjetiva de los desaparecedores. Señores jueces, cabe aquí preguntar quiénes fueron incluidos dentro del grupo a exterminar. Se ha agregado a este juicio como prueba el conjunto de normas y directivas secretas emanadas por el autodenominado proceso de reorganización nacional, los discursos, expresiones públicas y acciones de gobierno de los usurpadores del Estado y los diversos trabajos de investigación en torno a la represión, así como los fallos judiciales que se han emitido a lo largo de los últimos años. Estos precedentes nos muestran la composición de los compañeros secuestrados y desaparecidos, trabajadores, estudiantes, hombres y mujeres de sectores medios, religiosos comprometidos con la opción preferencial por los pobres, todos con participación en organizaciones políticas, culturales, sociales y estudiantiles, y por eso potencialmente refractarios de las transformaciones que el autodenominado proceso de reorganización nacional se proponía llevar adelante en la Argentina. De estas directivas se desprenden claramente cada acción emprendida por las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y el aparato burocrático estatal. Estuvo destinada a la detección, selección, caracterización, secuestro y exterminio de quienes consideraba su oponente. En el año 1976 surgen claramente los objetivos prioritarios de la Orden Parcial 405 del año 76, de reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar operaciones contra la subversión. Y dice: la proporción mayoritaria de las agresiones subversivas se materializa sobre las grandes concentraciones industriales del país, delineándose claramente 4 regiones de mayor actividad que son, por orden de prioridad, Capital Federal, Gran Buenos Aires, Gran La Plata, región ribereña del Río de la Plata y Córdoba. Se argumentaba que en la zona de Capital Federal y el Gran Buenos Aires se encuentra la mayor densidad demográfica nacional y a la vez la mayor concentración obrera fabril, que constituye el medio prioritario para el accionar subversivo y su principal objetivo de captación. Su accionar se ve favorecido en esta zona por el menor éxito relativo de las fuerzas legales, lo que ha permitido lograr un mayor desarrollo organizativo y un accionar más efectivo. Justamente se trata de las zonas en las que operaron y las que se llevaron adelante los crímenes que aquí estamos juzgando. Militantes políticos, sociales, gremiales, barriales, estudiantiles fueron analizados desde la década del 60 por las diferentes fuerzas de inteligencia, tanto por parte de las Fuerzas Armadas como de las policías nacional y provincial, y sistemáticamente organizados en función de los niveles de peligrosidad, que justamente es otro concepto difuso como el que hicimos mención con respecto al delincuente subversivo. Cuando se efectiviza precisamente el golpe, el 24 de marzo, la mayor parte de las víctimas habían sido cuidadosamente seleccionadas a partir de la sistematización de un trabajo de relevamiento y análisis de sus prácticas. Esto surge del libro de Daniel Ferenstein, El genocidio como práctica social entre el nazismo y la experiencia argentina.
Hemos podido escuchar, señores jueces, cómo se aceitaba la maquinaria genocida durante los años 1974 y 1975 y a través de los testimonios de los sobrevivientes que fueron secuestrados y llevados al pozo de Banfield y Quilmes. De al menos 103 compañeros y compañeras secuestradas desde 1974 hasta el 24 de marzo del 76, el 73% eran militantes del PRT-ERP. Fueron secuestrados también trabajadores de Peugeot y Sayar. El 45% de los compañeros fueron llevados a la Brigada de Investigaciones de Banfield, el otro 45% al conocido Pozo de Quilmes y un 10% al infierno. Insistimos, es apenas una muestra de lo ocurrido en años, pues todos los testigos hacen referencia de muchas más personas que no se han podido identificar que estuvieron precisamente en cautiverio durante ese periodo. En ese periodo, además, al menos 3 embarazadas permanecieron secuestradas y un bebé, Pedro Luis Nadal García, fue secuestrado con su madre, Ida García, quien posteriormente fue apropiado por un integrante de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, Farián, quien está fallecido. Pedro Luis recuperó su identidad, como ya hizo mención la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año 2004. Y en este periodo fueron secuestrados al menos 10 menores de edad. Esta práctica, sin dudas, se profundiza y se valida con el golpe cívico-militar. Volvemos a insistir, como cada alegato, que los hechos aquí tratados, ocurridos en los pozos de Quilmes, Banfield y el infierno, no son delitos aislados, son parte de un plan sistemático de exterminio, un genocidio que se llevó a cabo como parte de un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar la estructura del país, disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora, muestra de lo cual es que en un año de implementada la dictadura de Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez Dios, los salarios reales sufrieron una de las mayores caídas de la historia nacional y se produjo una enorme transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia las grandes multinacionales y sectores financieros. En simultáneo se redoblaron las ataduras con los países imperialistas. En primer término, me voy a referir al grupo identificado como trabajadores y como señala Daniel Ciesa en su trabajo Gran Empresa de Represión, Antecedentes y Consecuencias de la Represión en el ámbito laboral durante la última dictadura cívico-militar, se estima que más de la mitad de las víctimas de la última dictadura fueron trabajadores. Este proceso tiene antecedentes históricos, tales como las represiones a las grandes unidades productivas durante los años 1919-1922, los fusilamientos de dirigentes anarquistas en el marco del golpe de 1930, las masacres sobre comunidades de trabajadores indígenas migrantes o la violencia desplegada sobre trabajadores peronistas después de 1955. La represión desarrollada entre el 75 y el 83 sobre delegados y activistas en grandes establecimientos tiene un patrón común y se inicia a principios de 1975 con el operativo Serpiente Roja del Paraná, desplegado en Villa Constitución, y se hace más sistemático y planificado luego del golpe. Sus principales consecuencias fueron desarticular la organización interna de los establecimientos y generar las condiciones para intentar destruir cualquier forma de organización sindical. Y además, a partir de ese momento, se verifica un retroceso en los derechos laborales y en los convenios colectivos que aún hoy no se terminan de recuperar. El primer enfoque sobre la represión contra los trabajadores, y a partir de un análisis realizado desde la CONADEP, surgía que de los casi 9.000 casos registrados como víctimas, solo un 30% eran obreros,
pero luego de diversas investigaciones se ha señalado la importancia de la represión contra los trabajadores y de hecho las estadísticas de la CONADED han sido reinterpretadas y se han tomado nuevos datos y hoy se afirma que unos 2/3 de las víctimas del proceso represivo entre el 74 y el 83 son trabajadores. Y también se ha señalado la importancia de las luchas obreras de 1974 a 1975 y la gran cantidad de delegados y delegadas secuestradas. Insistimos, como lo venimos haciendo desde hace tiempo, creemos que el último golpe militar tuvo entre sus principales factores causales las importantes luchas obreras desatadas en el periodo previo anterior. La comprobación sobre los miles de activistas, delegados y dirigentes sindicales asesinados y la política laboral desplegada por la dictadura cívico-militar tienden a confirmar esta hipótesis. Todo esto tiene consecuencia en el diseño de las políticas públicas. Las grandes luchas obreras del 74-75 tuvieron como eje la defensa de los convenios colectivos y las organizaciones de base. La última dictadura no solo culminó el proceso de exterminio de trabajadores iniciado por grupos paraestatales, sino que atacó con una serie de decretos los convenios y a los delegados de base. Los conflictos previos a la escalada represiva se despliegan a partir de mediados del 73, hasta el golpe. Hay tomas de oficinas públicas y una disputa por estructuras gremiales por parte de la JTP. A partir de mediados del 74 estalla una gran cantidad de conflictos salariales. Tal vez puede resultar difícil dimensionar, pero hubo más de 1000 huelgas por año. Las demandas principales son la democratización de las estructuras sindicales y las defensas de los convenios colectivos. Tampoco podemos dejar de mencionar aquí la gran movilización de junio-julio de 1975, que tuvo como consigna 14.250 o paro general, en referencia precisamente a la ley que establecía la negociación colectiva. Alrededor del 75 se conforman coordinadoras de base interfabriles con activa participación de comisiones internas, delegados y activistas gremiales en la zona metropolitana y en Gran La Plata. Respecto al escenario de los conflictos, se destacan las grandes empresas, tanto privadas como públicas, entre ellas las fábricas automotrices, las empresas siderúrgicas, los ingenios azucareros, los grandes astilleros y otras empresas de gran envergadura. Traemos aquí, señores jueces, el testimonio de Victoria Basualdo, que declaró el 15 de diciembre del año 2020 y que refirió: el análisis del activismo laboral y la militancia sindical es indispensable a la hora de analizar las razones del proceso represivo. De acuerdo a sus investigaciones sobre 25 empresas analizadas y 900 trabajadores, observó que el 88% de los secuestros de los trabajadores ocurrieron en lugares de trabajo. El 76% de los casos, las empresas entregaron información privada de los trabajadores y la lista de los delegados a las fuerzas represivas. Y en el 52% de los casos hubo cuadros empresariales implicados en las detenciones, secuestro y ante los hechos de tortura. Durante la audiencia, Basualdo también destacó que hablar de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad no significa de ningún modo desconocer el papel de las Fuerzas Armadas, ni tampoco uniformar u homogeneizar el comportamiento de las empresas, ya que hay distintos tipos, niveles y formas de responsabilidad y participación. Significa que a partir del concepto de complicidad parece que no es del todo adecuado analizando estos casos, ya que surgen casos muy concretos donde las empresas no solo acompañaron, sino que fueron corresponsables de los procesos represivos. En la presentación abordó los casos de las empresas Mercedes-Benz, del cordón industrial de la zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, Molino Río de la Plata, de la zona sur,
que incluye la subregión de Quilmes, Banfield, Lanús y Avellaneda, del astillero Río Santiago como empresa central y decisiva en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, y también analizó algunas fuentes y elementos preliminares sobre los casos que ya se mencionaron con respecto a la materialidad por parte de la Fiscalía, que están vinculados a la empresa Peugeot y Sayar. Estos últimos mencionamos igual y dejamos aclarado que no están incluidos en su libro Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad. Ahora sí, señores jueces, le voy a dar la palabra a mi compañera que va a continuar con los compañeros y compañeras secuestrados y detenidos en el Pozo de Quilmes.